Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Ella está viva, pensó Dan 2 horas después, cuando al fin pudo aceptar lo sucedido. Mi hermana está viva. Dan miró a Myrcella Baratheon, a quien hasta ahora había considerado solo una bastarda más del rey putero. Pero no, ella era su hermana, Ángela, de la que él se había despedido cuando tenía 7 años. Había vivido toda una vida creyendo que la había perdido. Había aceptado su muerte y cobrado venganza por ella, atesorando cada recuerdo en su corazón. Aún así, le tomó 2 horas aceptar que ella estaba de vuelta. ¿Por qué? Simple. Dan no creía en segundas oportunidades ni en casualidades. Por eso, aunque tuvo a su hermana frente a sus ojos, no se dio cuenta de quién era, a pesar de todas las señales. Capacidad de procesamiento sobresaliente, pero la inteligencia emocional de un tonto. Su forma de moverse, de hablar y todo lo descartó con la fría lógica de que su hermana había muerto, y no había vuelta atrás. Desde el momento en que soltó sus manos frías, asumió su pérdida y se movió solo, impulsado por la venganza. Dan extendió la mano y acarició con suavidad el rostro de Ángela. Su apariencia era distinta. El cabello de su hermana había sido liso, sus ojos azules y sus rasgos finos. Myrcella, en cambio, tenía facciones suaves, cabello en bucles y ojos verdes. Pero aún así, era su hermana. Igual que él, había cambiado en el exterior. Dan ajustó la almohada de Ángela, mientras Medusa gruñía a alguna plaga invisible que intentaba molestarlo. Ned sintió un escalofrío recorrerle de pies a cabeza. No fue por el gruñido, ni por el pelaje erizado o las mandíbulas llenas de dientes de la loba Wargo, que amenazaba con desgarrar la garganta de cualquiera que se acercara de Dan, en este caso, la reina, que había intentado sacarlo de la habitación de su hija. No. Fue porque cuando la loba gruñó, Ned juraría haber escuchado y no, más bien sentido, una presión directa en su cabeza. Una amenaza de muerte. No eran palabras, sino pura intención. El aliento se le condensó en vapor, y un nuevo escalofrío lo recorrió. Se apresuró a tomar a la reina con gentileza y hacerla retroceder. Ella estaba paralizada de miedo, incapaz de reaccionar, aunque comprendía que, si no se alejaba, la loba saltaría a su garganta. Las sirvientas, al otro lado de la cama, estaban igual de petrificadas. Pero fue la reina quien intentó arrastrar a Dan, y era ella en quien Medusa centraba toda su atención. Ned suspiró al lograr apartarla. El frío desapareció de inmediato. Nadie más amenazaba su mente, y la loba Wargo, que había crecido de manera desproporcionada en el último mes, volvió a la calma, agazapándose en su guardia silenciosa. Dan no prestaba atención a nadie. Se empinaba sobre los pies para alcanzar el rostro de la princesa Myrcella y lo acariciaba con un paño de seda. Ella dormía, exhausta tras haberse desmayado unas horas antes mientras hablaba con él. No sudaba ni tenía fiebre. Solo descansaba. Lo que más conmocionaba a Ned era la expresión de Dan. Apacible, incluso feliz, tierna. Sus movimientos eran suaves, casi caricias. ¿Este niño es capaz de sentir amabilidad o cariño hacia alguien? Se preguntó, mirando de reojo a la reina, que todavía intentaba aparentar que quería sacar a Dan a la fuerza, aunque el miedo la tenía clavada al suelo. Ella solo irradiaba odio. Pero Ned era distinto. Aunque Dan aún le causaba preocupación, Ned se dio media vuelta con una chispa de esperanza en el pecho. Sintió como una gran carga, un peso que lo había acompañado desde su primera conversación con el niño, se apartaba de él. El campamento ya estaba listo para partir cuando Robert dio la orden de avanzar. Según Dan, más adelante los esperaba Tywin Lannister, intentando recuperar a sus hijos tras enterarse de que sus nietos eran bastardos. Conociendo la reputación de Tywin, Ned no podía imaginar nada bueno. El Lord era famoso por su crueldad inmisericorde, y temía lo que sería capaz de hacer con su propia sangre para salvaguardar su orgullo. Por eso, Ned no confiaba en que Tywin actuara de manera honorable y confiaba en que Dan pudiera obligarlo a actuar con sensatez. El hecho de que Tywin no los hubiera atacado de inmediato era ya un gran logro de Dan, una señal de que el león quería negociar. ¿Qué palabras habría usado el niño para conseguirlo? Ned no lo sabía. Lo que sí sabía era que Dan tenía la habilidad de obtener lo que quería y muy pocos escrúpulos a la hora de actuar sin honor si eso no ocurría. Ned lo había experimentado en carne propia. Ángela despertó y miró a Dan a su lado. Se incorporó de golpe, como un relámpago, y abrazó a Tramposo con todas sus fuerzas contra el pecho.
No volveré a dejar que nada malo te pase, prometió en su corazón. Mircella, suelta, y empezó Cersei, pero un gruñido de advertencia de Medusa la interrumpió. Mircella sonrió. Sabía que esa era la voluntad subconsciente de su hermano. Madre, estoy bien. Solo necesito un momento a solas con Dan. Tenemos algo de qué hablar, dijo Ángela. Mircella y Dan me ha dicho que el abuelo nos espera en el camino, y me emocioné un poco, eso es todo, explicó. El rostro de Cersei se puso blanco como la cal. Sus damas de compañía corrieron a sostenerla, y por poco se desmayó. Pronto olvidó incluso que tenía una hija llamada Mircella, y se marchó sin decirle una palabra más. Ángela no quería herirla, pero en ese momento lo único que deseaba era estar a solas con su hermano. Salgar ordenó a las sirvientas. Afuera, esperaban los guardias. Uno suyo y otro de Tramposo. Tramposo, ¿y cómo sobreviviste después de que yo morí? Preguntó Ángela, apartándolo al fin de su abrazo. Tramposo no se había resistido, pero en cuanto quedó libre, se deslizó por el borde de la cama. Se arregló la ropa y la postura, y luego la miró. A pesar de los años, seguía actuando igual. Ángela no entendía cómo no lo había reconocido antes. Volví al orfanato, explicó Tramposo, y el corazón de Ángela se sobresaltó. Tranquila, la directora murió una semana después y sus cómplices fueron arrestados, así que las cosas mejoraron mucho por allí. Lo dijo como si hablara del clima, pero Ángela estaba horrorizada y no podía responder. Ni siquiera se atrevía a preguntar. Tranquila, no he matado a nadie en mi vida. Solo le expliqué a los niños del orfanato lo frágil que es la vida humana, y cómo los malos actos contra otras personas podían llevarlos a una muerte rápida. Al final, sin esa mujer, el orfanato no era tan malo. Aprendí muchas cosas allí, y nunca nadie intentó enseñarme tonterías inútiles. También hice amigos importantes, que, al igual que yo, entendían cómo funcionaba en realidad el mundo, y después me ayudaron a recuperar lo que nos habían robado, añadió Tramposo con un tono de satisfacción. Las lágrimas de Mircella se derramaron ante todas las implicaciones de sus palabras. ¿Cómo murió?, preguntó Ángela. Dan negó con la cabeza. Es mejor que no lo sepas. Eres demasiado ingenua para entender. Pero no te preocupes, ahora que volvemos a estar juntos, yo te cuidaré. Nada malo te pasará, aseguró Tramposo. Ángela lo miró con furia. No olvidaba que este Tramposo se había convertido en un mafioso, tirando por el suelo toda la educación que les habían dado sus padres, y ahora incluso se atrevía a llamarla tonta. Tramposo, soy tu hermana mayor y no soy una tonta. Nuestros padres solo querían lo mejor para nosotros, replicó Ángela, limpiándose las lágrimas con ira. Tramposo suspiró. No, Ángela. Nuestros padres eran un par de idiotas que fueron asesinados por ello. Dejaron a sus hijos su responsabilidad a la suerte de una muerte segura. También llenaron tu cabeza de tonterías, fantasías e ilusiones que te llevaron a morir. Eran inútiles, y como tales murieron, y Dan no pudo continuar. Ángela, indignada, alzó la mano para abofetearlo, aunque se contuvo mientras procesaba lo que acababa de oír. Sus padres, a quienes siempre creyó muertos en un accidente de tráfico, ¿en realidad habían sido asesinados? ¿Dani en verdad odias a nuestros padres?, preguntó Ángela temiendo la respuesta. Dan negó con firmeza. Amo a nuestros padres. Siempre los amé y siempre lo haré. Pero mis sentimientos y deseos no cambian la realidad. Esa es la verdad de este mundo, y también la nuestra. Nuestros padres eran lo que eran, y eso no cambiará. Tú también tienes la cabeza lavada por todas las tonterías que ellos te metieron, y eso no significa que deje de amarte. Antes planeaba asegurarme de que no siguieras estorbando, pero ahora que sé que eres mi hermana, es mi deber cuidarte hasta que aprendas a valerte por ti misma. Es difícil enseñarle algo a alguien con la mente llena de ilusiones, pero ya llevas un tiempo viviendo aquí, y veo que has aprendido algunas cosas. Con el tiempo aprenderás más, y cuando seas mayor, habrás aprendido a vivir como una persona normal, explicó Dan con seguridad. Por segunda vez, Ángela sintió ganas de abofetearlo. Era evidente que Dan tenía razón. Había aprendido cosas de este mundo, pero todas malas, y entre ellas esa violencia que ahora hervía en su interior. Respiró hondo. Sabía que su hermano se había convertido en un mafioso sin sentimientos. Ella no debía responder con violencia y reforzar esa conducta, sino intentar devolverlo a la realidad haciéndole ver sus errores. Daniel dijo con seriedad. Nuestros padres no eran idiotas.
Nuestro padre era una persona muy inteligente que se hizo rico sin tener nada, y llegó a crear su propia cadena de tiendas por todo el país. Nuestra madre nos cuidó lo mejor que pudo. Ambos trabajaron toda su vida como personas de bien y obtuvieron todo lo que tenían sin hacerle mal a nadie, esforzándose al máximo, dijo Ángela con firmeza. Tramposo la miró con lástima y negó con la cabeza. No. Eso es solo tu punto de vista. La realidad es otra. Nuestro padre solo tuvo suerte, en este mundo y en el nuestro, el esfuerzo y el trabajo duro no conducen más que a la enfermedad, la fatiga y una vida de arrepentimientos. Pero la mayoría elige ignorar esa verdad y creer en ilusiones basadas en hechos absurdos. Si alguien se esfuerza toda su vida y, de repente, gana la lotería con millones de dólares, no es porque se haya esforzado. Es porque tuvo suerte. El esfuerzo y el trabajo duro no tuvieron nada que ver. Y aunque esa persona siga esforzándose, si es un idiota, su vida acabará en tragedia. Nadie se interesará en su destino y hasta que tenga dinero. Entonces las alimañas comenzarán a rondar, y si sigue siendo un idiota, su vida acabará en desgracia. Esos son los hechos. Las excepciones se llaman milagros, y son descartables, porque incluso la suerte tiene límites. Nuestro padre no fue diferente. Era un idiota que, por pura suerte, encontró una oportunidad y ganó mucho dinero. Pero, al ser un idiota, sus propios subordinados entendieron que podían quitárselo sin riesgo, así que lo mataron y se quedaron con todo. Esa es la realidad. Nuestro padre nunca contrató seguridad, confió en abogados y asociados, sin entender que el dinero sin resguardo atrae a las alimañas, concluyó Dan. Ángela no dudaba de que su hermano dijera la verdad sobre la muerte de sus padres, pero todo lo demás eran solo interpretaciones, exactamente lo mismo de lo que él la acusaba a ella. Daniel, lo que dices también es solo un punto de vista. No tienes pruebas, replicó Ángela. El mundo es mi prueba. Si tú tuvieras razón, cualquiera que siguiera los pasos de nuestro padre, trabajando igual de duro que él en la misma área, terminaría igual de rico. Pero basta pensar un poco para ver que eso no ocurre. El esfuerzo y el trabajo duro de nuestro padre no significaron nada. Solo tuvo suerte y encontró una oportunidad y no muy distinto a ganar la lotería. Al contrario, cualquier persona que hubiese llegado antes que él al mismo punto habría dado con esa oportunidad, y si seguía los mismos pasos para aprovecharla, habría tenido todo el dinero que tuvo nuestro padre. El resultado sería el mismo, demostrando que el esfuerzo y el trabajo de nuestro padre no valieron nada. Solo la oportunidad lo valía todo, explicó Dan. Pero si él no hubiese tenido la capacidad de aprovecharla, igual no habría significado nada, y Ángela se calló al ver la sonrisa alegre de Tramposo. Dios, acabo de aceptar que era la oportunidad lo que contaba, pensó Ángela con pasmo. Tramposo estaba feliz. Se empinó al lado de la cama para darle una palmadita en el hombro, ya que no alcanzaba la altura de su cabeza. Hermanita, a pesar de tus discapacidades sociales, sé que puedes aprender. Solo necesitamos tiempo y paciencia para sacar todas esas tonterías de tu cabeza. Lo lograremos, dijo Dan con alegría y satisfacción. Puedes llegar a ser una persona normal, agregó con emoción. Ángela sintió ganas de golpearlo hasta dejarlo morado y azul, pero luego, al ver su sonrisa, la emoción en su expresión le recordó al pequeño Tramposo que siempre la seguía. Por eso lo abrazó, lo apapachó y lo besó. Ella había recuperado a su hermano, y aunque este fuera un mafioso sin corazón, seguía siendo su hermano. Ángela decidió seguir el mismo consejo de Tramposo. Con tiempo y paciencia, ella lo recuperaría. Así que, de momento, ignoró todas las locuras que decía. ¿Qué haces? Suéltame. Soy tu hermano mayor. Chilló Tramposo escandalizado, mientras Ángela lo besaba y lo apretaba. Ella lo ignoró. Guardias. Gritó Tramposo cuando Ángela hizo pucheros en su pancita. Los guardias, que lo observaban todo desde la puerta, intercambiaron miradas incómodas, mientras Medusa ladeaba la cabeza y movía la cola, como si quisiera unirse a la diversión. Ángela la llamó, y Medusa también subió a la cama para lamer a Tramposo, que chilló de desesperación. Cersei Lannister respiraba con dificultad, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. Su padre venía por ellos, y con la situación actual, Cersei solo podía imaginar una razón. No había otra. Ella podía enfrentarse a todo desembarco del rey y mantener las bocas cerradas, ya fuera en tumbas o con su poder, pero su padre nunca había estado en sus planes, porque no veía forma de enfrentarlo. Tywin Lannister era inmisericordiable.
Y aunque siempre repetía que su familia era lo más importante, Cersei sabía que esas palabras no significaban lo que cualquier otra persona pensaría. Para él, significaban sangre y sacrificio. Por eso estaba aterrorizada, esperando junto a la puerta de su carroza a que Jaime, que avanzaba al frente de la caravana, recibiera su mensaje y viniera. Cersei apretaba los dientes, buscando una solución, pero no encontraba ninguna. Cuando Jaime llegó, lo hizo subir a la carroza, lo llevó a su habitación y despidió a las necias de sus damas. Cersei, esto es muy arriesgado, dijo Jaime, un completo idiota, malinterpretando la desesperación en su mirada y tratando de abrazarla. Ella le dio una cachetada con toda su fuerza. No entendía cómo este inútil había nacido hombre y ella mujer. Si hubiera sido al revés, ella ya sería señor de Roca Casterly y no estarían en esta situación. Todas sus desgracias eran culpa de ese estúpido hermano suyo. Nuestro padre ya lo sabe, gruñó Cersei, antes de que Jaime soltara alguna otra tontería. Él palideció, pero, haciendo gala de su habitual estupidez, llevó la mano a la espada. Tenemos que salir de aquí, sentenció Jaime. Cersei sintió ganas de abofetearlo de nuevo, pero la primera marca ya empezaba a notarse, y eso no sería bueno para ellos. No debía haberlo golpeado, pero Jaime siempre lograba hacerla perder los nervios, trayéndole problemas que ella debía resolver. ¿Y cómo piensas abrirte paso entre un ejército de cientos de hombres? ¿Y luego escapar de todos los señores de los 7 reinos? Le espetó en un gruñido bajo, cargado de impotencia. Ya se arrepentía de haberlo llamado. Solo le hacía perder el tiempo. Jaime siempre había intentado resolver todo con su espada. Lo haremos. Escaparemos más allá del mar, dijo Jaime con seguridad. Si por algún milagro lograban escapar más allá del mar, solo podrían vivir como mendigos, harapientos y deshonrados. Cersei prefería morir antes que aceptar ese destino y la puerta de la habitación se abrió. Un escalofrío recorrió a Cersei al ver entrar a un niño que caminaba con la arrogancia de un rey y la seguridad de quien marcha al frente de un ejército invencible. Solo lo acompañaban un huargo del doble del tamaño de un perro y su hija Mircella, que cerró la puerta tras pasar y la aseguró. Luego, se colocó detrás del engendro llamado Dan, con expresión sumisa y obediente. ¿Desean vivir o quieren morir aquí?, preguntó el engendro, mirando alrededor con curiosidad. Si mueren por su propia mano, este lugar podría ser digno. Pero el rey putero de seguro enloquecerá, aplastará sus cadáveres y luego los cortará en pedazos. Eso ya no sería digno, añadió. Cersei, que hacía un momento había pensado que aceptaría su muerte antes que vivir como mendiga, se estremeció. Pero Jaime solo desenvainó su espada y, antes de que Cersei pudiera detenerlo, se lanzó contra el engendro. Mocoso, ya deberías saber que hay personas a las que no puedes intimidar con palabras, dijo Jaime. Pero a mitad de camino, los ojos del engendro se volvieron blancos y Jaime quedó inmóvil, detenido a medio paso, mientras la habitación se llenaba de un frío insoportable. El cuerpo entero de Cersei se paralizó de miedo y ya no supo más de sí. Jaime se vio a sí mismo de rodillas, frente a un rey anciano, con uñas enroscadas, que se alzaba en un trono rodeado por la guardia real. A su alrededor estaban reunidos los grandes señores, damas y caballeros. Todos guardaban silencio, observando cómo él pedía convertirse en caballero de la Guardia Real. ¿Y este es tu mayor arrepentimiento? Patético, dijo el rey, que se convirtió en el mocoso, y Jaime sacudió la cabeza, apenas recordando que se disponía a cortarle la cabeza a ese mocoso. No sabía qué hacía allí, ni qué estaba pasando. Y estamos en tu mente, dijo el mocoso con un suspiro de pesar. Tratar con gente deficiente mental siempre es molesto, hay que explicarles cada pequeña cosa, se quejó. Jaime trató de levantarse, pero descubrió que no podía. Miró a su alrededor y notó que nadie se movía. Gruñó e intentó ponerse de pie una vez más. No iba a estar de rodillas frente a ese mocoso. No puedes levantarte, porque ese es tu lugar. De rodillas, ante las personas que al menos tienen un nivel de inteligencia normal, explicó el mocoso. Jaime gritó de ira y, aunque sus huesos crujieron, logró ponerse de pie. Se sentía agotado y respiraba con dificultad. El mocoso se rió. No tienes cerebro. Has gastado tus fuerzas sin evaluar nada, solo por un orgullo idiota. Realmente, molestarse en tratar contigo es algo que solo hago por aprecio a mi propia vida, dijo, y la escena cambió. Jaime estaba ahora en la sala del trono de hierro. El rey se desangraba en el suelo, aún murmurando que los quemaran a todos.
Jaime lo observaba, pero en el trono de hierro, que debía estar vacío, de nuevo estaba ese mocoso demoníaco. Eres un animal, Jaime Lannister. Pero no como tu padre, que lo es por su absoluta carencia de empatía. Tú lo eres por tu absoluta carencia de sentido común. Primero, te arrodillas ante un rey que claramente es un enfermo mental, y aún así esperabas obtener honor y gloria sirviéndole. Luego matas a ese mismo rey, y decides que por romper tu honor, tu castigo será servir a otro que tiene fama de ser un putero sin honor, al que tú mismo has visto sonreír ante los cadáveres torturados de los niños que fracasaste en proteger. Jaime Lannister, ¿acaso hay un cerebro en tu cabeza? Preguntó el mocoso demonio con tono curioso. Jaime apretó su espada con fuerza y avanzó hacia el trono de hierro, pero el mundo se desdibujó a su alrededor. Cuando volvió a cambiar, al ver lo que era, su espada cayó al suelo. Estaba en la habitación real donde pasaba algunas noches con su hermana. Pero no estaba él allí, sino Cersei con otro hombre, que no era Robert ni él. Así es, tu vida es una farsa, Jaime Lannister. No tienes honor, no tienes gloria, y por supuesto, tampoco tienes amor. Solo eres la marioneta de tu hermana, que te ve como el reemplazo del miembro que no tiene entre las piernas. ¿Crees que voy a molestarme en enfrentar mi voluntad contra alguien tan patético? Preguntó el mocoso demonio. La habitación no cambió, pero sí los hombres con los que estaba Cersei. Todos conocidos de Jaime, hombres que en algún momento habían actuado extraño con él, pero que Jaime siempre había descartado. Aún así, él le había confiado su corazón a su hermana y por ella estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero. Nada le importaba más que ella. No había nada que no hiciera por Cersei. ¿Qué excusas tan tontas? Y pero claro, eres hijo de un animal. Nadie te enseñó a amar, nadie te explicó lo que es el amor. Por eso no puedes diferenciar entre el amor y el pozo de mierda en el que estás metido. Pero tus retrasos mentales y problemas no son asunto mío, ni obtengo beneficio alguno en resolverlos. Así que tendrás que cargar con ellos por tu cuenta, dijo el mocoso demonio. Jaime volvió a estar en la habitación de la carroza, con la espada en la mano, listo para cortarle la cabeza. La espada de Jaime cayó al suelo. Sabía dónde estaba. Sabía que su hermana estaba a su lado. Sabía que era posible que pronto murieran los dos, incluso los niños. Pero los niños le importaban menos que una copa de vino. Ahora tampoco le interesaba su hermana, ni él mismo, ni nadie. Ni siquiera el mocoso demonio, que se acercó, tomó su espada y la guardó en la funda con algo de dificultad. Ser Jaime, por favor, salga. Necesitamos hablar con la reina, pidió el mocoso. Y Cersei, que de alguna forma seguía viendo lo que sucedía a pesar de no tener control sobre su cuerpo, observó cómo, después de unos segundos de inmovilidad, Jaime dejaba caer la espada y su expresión se volvía aburrida, como si ya no estuviera allí. Ni siquiera se movió cuando el engendro tomó su espada y la devolvió a la vaina. Luego, el engendro dijo las palabras que helaron el alma de Cersei. Le pidió a su hermano salir, y este, como un cadáver andante sin voluntad, solo obedeció. Cuando la puerta se cerró, el engendro miró a Cersei. Bien, ¿dónde estábamos? Preguntó con una sonrisa. El mundo de Cersei se volvió negro. Y Dan frunció el ceño cuando la reina se desmayó y cayó al suelo como una damisela en apuros. Generación de cristal, bufó Dan. Cersei Lannister era capaz de hacerle daño a los demás, pero cuando alguien la amenazaba a ella y no tenía con qué defenderse, se derrumbaba. Era una estatua de cristal. Ese era el problema de creerte el jefe final, cuando en realidad solo eres un niño malcriado y llorón. Dan abrió la puerta, y al ver a la reina desmayada, las damas y los guardias corrieron hacia ella. Parece que hay una epidemia de desmayos en esta carroza. Mircella, Medusa, tomemos aire fresco, dijo Dan, saliendo de la habitación. El hermano tonto y la reina zorra ya no eran una amenaza para sus planes. Nadie se atrevió a detener a Dan para interrogarlo, y él salió sin problemas, montando su caballo con ayuda de sus guardias. La carroza no se detuvo, pues la marcha era lenta y no hacía falta. «Tramposo, ¿estás bien?», preguntó Ángela con preocupación. Ahora iba detrás de él en su caballo, mientras Medusa avanzaba a su lado, seguidos por sus guardias. Los sirvientes se habían quedado en la carroza. Dan, que estaba algo pálido, hizo una mueca. Recordaba que Bran Stark incluso ocupaba la mente de Hodor por la fuerza, y el mocoso seguía igual de fresco.
Era evidente que su poder no tenía comparación y o quizás se debía a que Dan estaba demasiado alejado del norte y de los árboles de Arciano. Estoy bien. Jaime Lannister posee una voluntad inquebrantable, pero como es idiota, él mismo es su propio enemigo. Por eso no he tenido que enfrentar esa voluntad, explicó Dan. Su mente estaba en perfecto estado, lo que flaqueaba era su poder. En cuanto a lo que había visto en la cabeza de Jaime Lannister, simplemente no le dio importancia. Había presenciado cosas mucho peores en su vida. Aún así, su estómago estaba revuelto. Después de todo, seguía siendo humano, y la miseria y decadencia a la que podía llegar la gente lo seguía afectando, recordándole además su propio pasado y los errores cometidos. Siempre era lo mismo. Personas con una visión distorsionada de la realidad, que avanzaban confiando en falsedades y terminaban con sus vidas hechas un desastre. Se convencían tanto de esas fantasías idílicas, que cualquiera que intentara advertirles de que aquel camino los llevaría a la desgracia se convertía en su enemigo, incluso sus propios padres. Dan lo había visto muchas veces. Hijos que abandonaban la casa porque sus padres no les dejaban estudiar lo que querían. Creían que sus padres buscaban controlar su destino, cuando en realidad la furia de estos era fruto de la frustración, de los golpes de la vida, de saber con claridad el futuro que aguardaba a sus hijos. ¿Cuántas de esas historias habían terminado en tragedia? Lo peor era que nada en este mundo era una fábula. No existía un camino seguro hacia el éxito. Si alguien decía que desobedecer a los padres llevaba al fracaso, y otro los obedecía ciegamente, ambos podían terminar igual de mal. Prueba de ello eran el propio Dan y su hermana, que terminaron mendigando en la calle y hasta que ella murió. No había caminos trazados, no había fórmulas mágicas. La vida era algo que debías tomarte con absoluta seriedad. Cualquiera que dijera que esforzándote y trabajando duro alcanzarías el éxito, era un iluso. Cualquiera que creyera que durmiendo lo lograría, también era un iluso. El éxito era cuestión de aprovechar la oportunidad, y para aprovecharla debías estar preparado. Cualquier oportunidad que requiriera matarte estudiando o trabajando simplemente no valía la pena. Y cualquier oportunidad que llegara mientras estabas acostado era casi siempre una trampa. Así de difícil era la vida. Cada cosa que hicieras podía llevarte al desastre si no contabas con los recursos para detenerlo. Si perdías $10.000 empeñando hasta tu alma, solo te quedaba darle la bienvenida a la desgracia. Si perdías $10.000 y eras tan rico que eso apenas era cambio de bolsillo, no había mucho de qué preocuparse. Al final, incluso las oportunidades, el verdadero camino al éxito variaban según la persona y los recursos a su disposición. Una persona con mucho dinero tendría miles de oportunidades que alguien sin un centavo jamás vería. El poder, la influencia, el conocimiento, la apariencia física, la ropa, la educación y todas esas cosas podían darte oportunidades o condenarte al desastre. Dan miró a su alrededor. En este mundo, su mayor recurso era el conocimiento. Y este era valioso porque nadie más lo poseía. Si lo que él sabía fuera de dominio público, no le daría ninguna ventaja, no tendría valor alguno. Y eso era algo que muy pocos comprendían. Aquellos que se mataban estudiando una carrera con la esperanza del éxito, al salir de la universidad se encontraban con 1.000.000 más que habían tenido la misma idea. Y, con suerte, si conseguían un empleo, no les alcanzaba ni para rentar un cuarto. Su sueldo era miserable porque había decenas de miles de personas capaces de hacer lo mismo. Ante cualquier queja o reclamo a sus jefes, terminaban en la calle pidiendo limosna. Todo por no comprender el simple concepto de lo que era una oportunidad, y por no saber medir el verdadero valor de las cosas. Esos eran errores comunes. Dan no era la excepción. Él también los había cometido. También eligió creer todas esas mentiras. Por eso ahora se mantenía atento, vigilante, en control de sus sentimientos. No se negaría de vivir ni a correr riesgos. No podía decir que siempre actuaría de manera lógica, pero sí que calcularía todo a su alrededor, pues sus apuestas siempre debían traer más ganancias que pérdidas. Más aún ahora que tenía a su hermana de vuelta. Su propósito era corregir los errores pasados con ella. No podía dejarse llevar. Debía arrancar de la mente de su hermana todo el lavado de cerebro que sus padres le habían hecho, y que ya los había llevado al desastre una vez. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.